17, después de vivir un siglo. Caminos de Cintura y está a la derecha, como a 700 metros de la bajada. Ese es el campo de Vesubio que hoy está en juicio en su tramo tercero. Pero apenas bajás, a donde estuvo la policía cuartelada, es enfrente de otro centro clandestino que es Brigada Güemes Cuatrerismo, que se conoce como Centro Clandestino de Tortura, Detención y Exterminio, Puente 12. Ah, mira, ahí está. Yo pertenezco a la comisión de Estudio Puente 12 que investiga lo sucedido en esos dos centros clandestinos, a pesar de que el papá de mis hijas mayores estuvo en Puente 12, no en el Vesubio. Eso, Viviana, quería que nos contara, digo, qué es lo que te lleva a estar como con esta militancia y esta causa adelante. Mira, nosotros éramos militantes, qué sé yo, ¿qué le cuento a los chicos? A los chicos les cuento que nosotros, y a les chiques, perdón, vieron, yo tengo una nieta que me pega en la nuca todos los días. Este, eh, Nosotros éramos militantes universitarios en principio, eh, estuvimos en la época, a nosotros nos tocó ingresar cuando ya estaba la dictadura de Onganía, que es la anterior a la Noche de los Lápices, ¿cierto? Es Claro. la dictadura del 66 al 72. Y allí nosotros empezamos a militar, un poquito cada uno por su lado, después nos juntamos en la misma organización, pero ya salíamos nosotros cuando nos juntamos en la misma organización. Y al papá de mis hijas se lo llevan el 29 de mayo del 76, en una reunión. Él desaparece en esa fiesta. Entonces, durante muchísimos años lo buscamos y recién en el año 2007 recuperamos sus restos y pudimos presentarnos como querellantes en la causa del primer cuerpo de ejército, ¿viste? Porque el primer cuerpo de ejército era el responsable de toda esta zona, que es zona 1, que es la zona más grande, que es como la causa más grande que tiene, porque tiene todos los centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires, que son muchísimos, y todos los hechos de la provincia de Buenos Aires, y tiene todos los hechos de Capital, y tiene los hechos digamos, de los más grandes centros clandestinos son causa del primer cuerpo de ejército. Eh, Está también la causa ESMA, no porque la causa ESMA era marina, pero digamos, las zonas las dividió el ejército Claro. en el golpe, y entonces en toda esta que era la primera zona están todos los juicios, Campo de Mayo, la ESMA, Brigada de San Justo, Vesubio, Puente 12, todos los centros clandestinos que hubo acá en el sur, Pozo de Banfield, Pozo de Arana, Pozo de Quilmes, la Brigada Infierno de Avellaneda, todos esos centros clandestinos forman parte de este mega causa. Mega causa. Así que yo me presenté en el 2007 como querellante por los dos hechos, por la desaparición y el secuestro, y por su estadía en el centro clandestino de Puente 12, en el 2007. Y comencé entonces a integrar la Comisión Vesubio Puente 12 que investiga todos los crímenes cometidos en esos dos centros clandestinos, y tenemos relación con la Brigada de Avellaneda, con los familiares, los sobrevivientes, los grupos que hacen los juicios de la Brigada de Avellaneda, que era la Brigada de Lanús, que se llama El Infierno, con compañeros del Pozo de Banfield, con los compañeros de la Brigada de San Justo, en fin, eso. Y a partir del 2007, cuando acá cuando acá deja de estar en el gobierno del municipio Manuel Quindimil, que pierde el municipio y se arma qué sé yo,
representación política nueva y se hace una apertura a la política de derechos humanos en el distrito, formamos con un compañero que hoy está en Hijos, que se llama Ulises Roldán, cofundamos, digamos, la Comisión de Familiares de acá de Lanús. Nada, después hace muchos años que trabajo en el Movimiento de Derechos Humanos, formo parte de la Comisión de Derechos Humanos del Club Lanús, formo parte de una asociación civil que trabaja este tema, pero siempre dedicada desde hace muchísimos años a esta cuestión, ¿viste? Bueno, si querés ahora, Ro, si querés como presentar lo que venimos haciendo, trabajando, y bueno, y después Viana, te vamos a empezar a hacer algunas preguntas a los chicos, y bueno, y también como clarificar esto que al menos para mí sigue siendo un universo de las divisiones, de las fuerzas y las jerarquías, y cómo estaban asignados esos espacios. Bueno, me parece que hay un montón para contar, y los chicos tienen un montón para preguntar. Ro. Sí, te contamos que esto surgió a partir de una propuesta de inspección que nos propuso trabajar en torno al tema de la noche de los lápices. En realidad les propuso a los directores, a las escuelas, y ambos directores, Marcelo Ponticelli y Mariel Giudice, propusieron trabajar en forma conjunta. Entonces esto se convirtió en un encuentro de juventudes. Nos pareció interesante a los profes, por supuesto, aceptar el desafío y pensar en torno al tema de las juventudes. Entonces se produjo un primer encuentro entre los sextos de ambos colegios, reflexionando un poco acerca de qué es la juventud, qué entienden ellos por la juventud, qué cuestiones de la realidad los interpelan, de qué manera se posicionan frente a estas cuestiones, y también mirando hacia atrás, en la parte histórica, pensando la noche de los lápices y las juventudes de esta época, haciendo un contrapunto también entre estos dos temas. Entonces, a partir de ahí surgió la pregunta de cómo seguimos adelante con estos encuentros, porque les gustó la experiencia de poder encontrarse y discutir sobre temas. Y les abrimos una serie de ofertas, de ofertas, o sea, como muy mercantilista, pero sí, estábamos ofreciéndoles opciones, que era lo que nosotros podíamos tener a nuestra disposición, y tuvimos la suerte de poder entrevistar a Tati Almeida, y ahora te estamos entrevistando a vos, que fue también dentro de lo que ellos eligieron hacer para seguir adelante. Y entonces el encuentro de hoy funciona de alguna manera como una conclusión de este proceso de encuentros en los cuales las dos escuelas se fueron encontrando, y los chicos que también se conocen, supongo yo, de la vida, deberán encontrarse cuando se divierten o cuando solían salir, pero esta vez se encuentran en un espacio de discusión que pone en valor sus pensamientos, y que los hace encontrarse de otra manera, digamos. Así que bueno, a partir de ahora, si les parece bien, abrimos las preguntas, y lo interesante sería que ellos les hagan preguntas a Viviana, cuya presencia es interesante también, además de todo esto que ya estuvieron hablando en relación a los centros de detención y los juicios que se empezaron a llevar a cabo en este país, en relación a la cuestión local, ¿no? Que es cómo se vivió a nivel local este proceso histórico y todas estas cosas que particularmente estuvieron pasando. Y también cómo se vivió en forma local la juventud, ¿no? Que es también el tema que nos convoca. Tal cual, porque a veces aparece la dictadura, y bueno, digo, lo que nos une acá en este caso, digo, Lanús, digo, bueno, lo local también estuvo claramente atravesado, y por eso qué mejor que tenerte a vos, Viviana, que nos lo puedas Claro, narrar, porque puede convertirse también en un diálogo entre las dos juventudes. Claro, tal cual. Mira, Ponerle dos, porque en realidad son un montón de juventudes, pero tipo, pensándolo dicotómicamente. Justamente yo iba a apuntar a eso, a lo mejor es importante que los jóvenes de hoy sepan que no es la juventud, que siempre hubo muchas juventudes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no todos los jóvenes que estaban en aquella época, de los cuales yo formé parte, militaban o tenían una participación en alguna organización político-partidaria.
una unidad básica, una unión de estudiantes secundarios, un comité de base, un centro de estudiantes, pero había, sí, en esa época, una enorme movilización. Los jóvenes y las jóvenes se sentían como más protagonistas, digamos. Era una época en que fue la época de la juventud. No la juventud. Yo hoy digo las juventudes. Había de todo. Había juventudes que militábamos políticamente. Había juventudes que militaban socialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban en centros de estudiantes, en sociedades de fomento, que iban a los clubes, que participaban, que organizaban las fiestas del club, de la escuela, lo que fuere. Y había jóvenes, muchas, que no participaban. Ojo, que todo el mundo estaba imbuido de esa movilización, de esa curiosidad, de un sentirse protagonista, pero muchos y muchas no estaban participando. A mí me parece que es importante determinar eso, porque, digamos, había juventudes que iban a Plaza Francia a tocar la guitarra, divino y divina, y tenían una actitud solidaria, ¿sí? Ellos se organizaban entre sí, los artesanos, los que estaban más en lo que nosotros en esa época le llamábamos muy pomposamente flower power, que no era tal, porque el hipismo en Estados Unidos tuvo una fuerte connotación política, porque nace en contra de la guerra de Vietnam. Acá no fue así. Acá nosotros agarramos todo lo que tenía lindísimo, o sea, tirarse en el pasto a tocar la guitarra, fumar, y armar todo el tema del amor libre, ¿no? Pero sí había una enorme solidaridad en esos y esas compañeros y compañeras. No militaban políticamente, lo de ellos era eso. Sí ayudaban, tenían compañeros, quiero decir, que llevaban compañeros y compañeras a su casa. No entendí. No, se activó el micrófono sin querer de la profesora. Sí, me habló mi hija de 5 años que se me hizo una pregunta sobre la perra tomando sol. Nada que ver. Pobrecita ella dirá, pero mamá. Claro, ¿no ves que la perra está tomando sol? Te estoy haciendo una pregunta. Yo quiero desayunar y bueno, eso pasaba. Había juventudes también, en los barrios había muchachas y muchachos que no participaban en nada, que tenían un novio o una novia que se veía los fines de semana, que iban a bailar, que esas curiosidades tenían, pero no participaban. Que me parece que es importante desmitificar esa cuestión, ¿viste? Porque si no parece que es la juventud, ¿viste? Que llamaban la juventud maravillosa. La juventud es un estadio de la vida. Lo que pasa es que en esa época, los y las jóvenes, como había ¿cómo decirlo? Había una juvenilización de la cultura, fundamentalmente de la cultura, todos los jóvenes se sentían protagonistas, de alguna u otra manera, por la música, por el arte, por la manera de vestir, por las películas que se hacían, digamos, fue una época muy importante que nace mucho antes de las dictaduras militares, porque ya a principios de los 60 se empezaron a ver esos ídolos juveniles, que algunos eran de verdad, otros eran fabricados, se empezó a juvenilizar la cultura sobre todo, y el consumo cultural, que son dos cosas distintas, ¿no? A partir de ahí, entonces ahí, todo el mundo se sentía protagonista, todo el mundo avanzaba, ¿sí? Eso era, no era la juventud, era no todo, muchos, se imponía la moda, tampoco era
vamos todos con esta moda. Siempre todo el consumo cultural, y ustedes lo deben saber mejor que yo, siempre generó desigualdades, o sea, las desigualdades siempre estuvieron manifiestas en estos consumos culturales. Estaban los que tenían ropa de primera calidad y estaban los que tenían segundas marcas. Estaban los que miraban unas películas y estaban los que miraban otras películas, unas extranjeras, otras nacionales. Digamos, había no era todo parejo, que es igual que ahora, porque ahora no es todo parejo. Ahora, los jóvenes, algunos consumen una música, otros consumen otra música, otros no consumen música, es rarísimo eso, pero otros leen mucho, otros no leen nada, unos y unas se juntan el fin de... Ahora no, con la pandemia no se junta nadie, yo digo en una situación más o menos normal, se juntan los fines de semana para ir a bailar, hacen la previa, después van a bailar, algunos, otros no, otros hacen solamente café, bar, cerveza. Digo, no son todos iguales, las jóvenes y los jóvenes, hoy, y en esa época tampoco. Yo puedo hablar de lo que nosotros hicimos, que fue militar. Militar en el sentido de participar activamente en distintas organizaciones, tanto políticas, partidarias, como organizaciones sociales. Pero había de todo, y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Para ir avanzando al tema que seguramente a ustedes les interesa, yo les tengo que decir que en nuestro país hay todavía hoy más o menos 340 adolescentes que están desaparecidos y desaparecidas, que fue a principios del 76 una política específica llevada en contra de los adolescentes, había que, se los veía como un semillero de subversión y había directivas precisas, por eso en el 76 hubo muchísimos adolescentes que fueron perseguidos, secuestrados, que algunos se fueron, que unos estuvieron un ratito en un centro clandestino, que hay muchos, y los dejaron libres a los 2, 3 días, 4 días, digamos, con esta intención de generar un miedo, un terror tan impresionante que la mayoría de ellos, no digo todos, porque muchos siguieron militando, pero muchos de ellos que militaban en un centro de estudiantes, que se juntaban en la iglesia para hacer alguna actividad social o lo que sea, se metieron otra vez para adentro porque de verdad, como el resto de todos y todas los detenidos desaparecidos o secuestrados fueron tratados salvajemente. Uno piensa en un joven de 16 años, 3 años en un año en un centro clandestino, 2 años después en una cárcel común, lo que normalmente se llamaba legalizado, porque cuando estaban secuestrados en el centro clandestino nadie sabía de eso. Después los hacían pasar por una comisaría, los legalizaban y los mandaban a Devoto, acá por ejemplo. Un joven de 16 años que pasó infinitas torturas, 16 años, que tenía como compañero de cucha, a un jovencito de 13 años, que de ahí los liberan y los mandan a Devoto. Y recién los sacan de Devoto a los 19 años. Ese joven, digo, tiene secuelas importantísimas. Es inimaginable para ustedes eso, pero lo hicieron. Lo hicieron, jóvenes de 16, 17. Hay 2 casos que son muy paradigmáticos. Uno es el de Pablito Míguez, que es un jovencito de 15 años, que tiene una estatua allá cerca de Núñez, en lo que es cerca del Paseo de la Memoria en Núñez, el Nacional,
que es un niño que está entrando en el río, un niñito. Bueno, Pablito Miguel estuvo en un centro clandestino, fue con su mamá, eh, sus padres desaparecieron y él fue eh, muy terrible y finalmente fue asesinado. Y otro caso muy paradigmático y muy conocido es el de Floreal Avellaneda, el Miguelito Avellaneda, que tenía 15 años. Pero nosotros en los juicios encontramos niños de 13, de 12, de 8, que estuvieron ahí en los centros clandestinos. Esa era la intención. La intención era que ellos veían todos esos jóvenes como un semillero, ¿eh? un potencial enemigo, por las dudas. Entonces, por las dudas se lo llevaban. En el 76, ustedes imagínense que fue el golpe, el 24 de marzo, ya venían haciendo esta política represiva, porque esta política represiva empieza mucho tiempo antes. Digamos, el primer hecho que se considera un crimen de lesa humanidad, digamos, en esa década, fue el asesinato de los presos de Trelew. ¿Por qué un crimen de lesa humanidad? Porque es un crimen cometido por las fuerzas y el poder exorbitante del Estado contra un grupo social desarmado, y claramente estaban en la cárcel, estaban desarmados. Ese asesinato en masa, esta masacre, se conoce casi como el primer hecho del terrorismo de Estado, como ejemplo de lo que después iba a seguir desarrollando. El centro clandestino Puente 12 funciona desde mediados del año 74. Nosotros, hay compañeros y compañeras que se sabe que fueron a parar ese centro clandestino, levantados por las 3A, pero llevados a ese centro clandestino. O sea que esto es mucho antes de empezar la dictadura. La dictadura empieza el 24 de marzo del 76 y durante el año 76 se producen una enorme cantidad de secuestros, digamos, ya, digamos, como política de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado ya como mostrado claramente, y es en ese contexto en el que se secuestran la enorme cantidad de adolescentes que les cuento, de los cuales 340 hoy siguen desaparecidos. Viviana, perdón que te... No, le quería preguntar a los chicos, con esta idea que decías vos de ver a la juventud como semillero, quería preguntarles a ellos a ver qué pensaban de esto que decías, de estar como, pensar si ahora también, o preguntarles a ellos si ellos perciben que se los ve como semillero de algo, o como esto que decís vos, como en esa potencia, no sé si peligrosa, entre comillas. Bueno, nada, les quería preguntar a ver para esto, como para ver cómo dialogar, qué piensan. Sí, de qué manera ellos perciben esta pluralidad, esta heterogeneidad que implica la juventud, así como Viviana nos contaba que antes no era una sola la juventud, hoy tampoco, y de qué manera ellos perciben esta heterogeneidad. Estuvimos conversando en el primer encuentro en relación a los colectivos. En realidad, claro, fue un tema que surgió a partir de ellos, esto de los colectivos. Pero bueno, estaría bueno que alguno tome la palabra y... Ahí Salo se desmutió. A ver, Salo. Hola. Perdón. Sí. Yo creo que siempre ha habido como de los adultos hacia los jóvenes como esa especie de desconfianza a los jóvenes, porque yo creo que desde siempre, claro, se le ha puesto dos tipos de rótulos a la juventud, a toda la juventud, obviamente. Los de que no pueden hacer absolutamente nada y que tienen que quedarse en su casa siendo nenes, o que tienen que salvar al mundo. En este caso yo veo las dos, o sea, en nuestra juventud. Yo creo que como
todas generaciones anteriores no tenían el conocimiento que tenemos ahora todos del calentamiento global, de un montón de otras cosas. Yo creo que se nos da como esa carga de salvar al mundo a nosotros, porque somos, o sea, no me acuerdo si la ONU dijo que teníamos hasta 2050. Entonces, ¿quiénes son la juventud del 2050? Nosotros. Y los chiquitos de 12, las personas de 5, qué sé yo, esas son la juventud del 2050, cuando se va a acabar el mundo. Entonces, tenemos todo esto de cosas que no sabían antes, porque no sabían del calentamiento global, y entonces nos la ponen a nosotros. Entonces, es como medio contradictorio, porque no sabes si quedarte en tu casa jugando a los jueguitos, quedarte en tu casa sin jugar a los jueguitos porque son malos y violentos y te hacen matar gente, o ir a plantar un árbol. Por poner un caso, Salo, digo, ahora mencionaste por el calentamiento global y podría haber sido, no sé, que vos siempre digo, lo recuperás la idea del feminismo, o las luchas del feminismo, o ciertas reivindicaciones de derechos humanos. Claro. Lo que pienso es siempre U otros temas también vinculados con el medio ambiente que no son el calentamiento global. Cuestiones que tienen que ver con el consumo. Claro. Y que esto que decía Viviana, ¿no? Del consumo también, digo, o sea, que esa juventud también estaba atravesada por ahí un matiz distinto de consumo, pero no era ajena tampoco. Sí, digamos, a mí me parece que yo creo que los jóvenes y las jóvenes hoy tienen, como decía Salomé, siempre hay una expectativa de algunos sectores de la sociedad, no de todos, pero de algunos sectores de la sociedad, de que los jóvenes avancen, ¿verdad? De que es el viejo sueño del padre y de la madre, que sean mejores que nosotros, y eso incluye también el que puedan participar o que puedan tener una mirada, y a mí me parece que hoy los jóvenes lo que tienen en cuenta y que los interpela mucho son dos o tres cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con los consumos problemáticos, digamos, por ponerle algún nombre, porque, digamos, en nuestra juventud era excepcional el consumo problemático, me refiero, no un porro, me refiero a un consumo problemático, de que va más allá de eso. Hoy está establecido, hoy es algo natural. El porro es algo natural, que de hecho se avanza hacia la legalización del consumo para uso personal, pero digo, los interpela otra cuestión. Los jóvenes y las jóvenes me parece a mí, yo que lo veo en mi nieta, que fue alumna del Nerochea también, o en mis nietas más pequeñas, que también lo fueron, que también lo son. Digo, esto, ¿no? El medio ambiente, el feminismo, que son diferentes maneras de participar. También no son todos. También no son todos y todas. Son una parte de la juventud. No todos y todas. Una parte de la juventud. Hay otra parte de la juventud que, como siempre, no participa en muchas cosas. La diferencia sustancial, me parece, es que pasó la dictadura. Y la dictadura generó maneras de vivir diferentes. Individuales, más solitarias. Igual, ¿puedo decir algo? Sí. Perdón que le interrumpa, ¿eh? No, No voy a hacer una comparación ni nada por el estilo, pero lo que pasó en esa época movilizó a los jóvenes y lo que nos está pasando actualmente hoy con la pandemia nos está a nosotros movilizando y nos está haciendo dar cuenta de cosas y cosas para ver más a nosotros, ir mejorando y valorar más cosas que antes no valorábamos.
Entonces nosotros vamos pasando por procesos también. Y cambiamos siempre a futuro. O sea, para el futuro, no para nosotros, sino para lo que viene. Como ellos van a tener que cambiar algo para futuro. Claro que sí, es para futuro, pero tenés que tener primero el sentimiento y la convicción de involucrarte y participar, y tener una mirada Siempre. solidaria con el resto. Si no empezás desde ahí, no vas a ninguna parte. Digamos, No. por más que se junten 20 en la esquina o en el club. Me refiero a esa mirada, ¿viste? Y la dictadura acható esa mirada. Generó una cultura individualista, generó una cultura de que vos te salvás por tu propio esfuerzo. Nunca es por una situación de la comunidad, por un avance colectivo. Es así, vos te salvás por tu propio esfuerzo, te salvás solo. Esto es algo que instaló la dictadura, esta mirada individual, esta mirada de no mirar para el costado, que no es lo mismo que la beneficencia, lo que yo estoy diciendo, porque hay muchos y muchas jóvenes que van y dan la ropa que no les sirve al ropero de la organización del barrio, o que van a un recital divino y juntan alimentos no perecederos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tener la convicción de ser solidario y participar en lo que fuere. El club del barrio, la sociedad de fomento, los grupos de estudiantes, la mirada del movimiento de mujeres, en lo que fuere, pero colectivamente, esto es lo que digo, y colectivamente, queridos, no son todos y todas los que lo miran así. Ustedes pertenecen a instituciones que les dan mucha bolilla a esas cuestiones. Hay muchas otras. Hay muchas otras maneras de transmitir conocimiento. Ustedes participan en escuelas que tienen esta mirada, que tienen estos Zooms. No todas y todos los estudiantes y las estudiantes tienen esto, porque no van a escuelas que tengan esa mirada, porque también, digámoslo, también es así. También hay instituciones que tienen la intención de generar en sus estudiantes debates, propuestas, miradas, un decir, che, no me miro solo el ombligo, miro a ver como las de ustedes, a las que ustedes van, y otras instituciones que no son así. Porque si todas las instituciones fueran así como ustedes, otra sería la participación de la juventud y sobre todo otra sería el estándar global de la sociedad. Digo, me parece que ustedes tienen que ser conscientes de esto. Ustedes van a escuelas privilegiadas, con Sí. contenidos privilegiados. Justamente hace un comentario Alma en relación a eso, que a mí me hace acordar, lo voy a leer para no ser inexacta. Muchos no tienen la posibilidad de ir a un colegio, dice Alma, y esto yo lo conecto con algo que se charló en el primer encuentro, que tiene que ver con las distintas realidades. Una profesora acá presente, Ayelen Guarino, nos trajo la alegoría de la burbuja, pensando cada institución como si fuese una burbuja, y a su vez cada persona como si fuese una burbuja, y que por fuera de esa burbuja existen muchas otras burbujas, que pueden ser otras escuelas, otras realidades, otros tipos de familias, otras comunidades barriales, y que el desafío era, decíamos en ese encuentro, romper la burbuja, poder encontrarse con lo que hay dentro de otras burbujas, ayudar a otras burbujas a romperse, y tiene bastante que ver, me parece, con esto que dice Viviana, que dicho en términos muy resumidos, es la diferencia entre la caridad y la acción comunitaria.
¿no? La acción comunitaria implica poner el cuerpo en eso que uno está haciendo, ir a la otra burbuja, y en eso entra en valor otra cosa que también se estuvo charlando acá, que tiene que ver también con la libertad de expresión, porque por supuesto que cada uno de los chicos de las dos instituciones vienen de familias diferentes que han tenido sus propias trayectorias de pensamiento y sus historias, y vienen con bagajes, con capitales conceptuales diferentes. Entonces, en ese entrecruzamiento, lo más rico que puede pasar es que nos encontremos, es decir, encontrar aquello en lo que sí nos parecemos, y dejar un poco para después, a un costado, aquello en lo que no nos parecemos, porque es justamente en eso que nos parecemos que se va a producir un cambio. Si estamos por ahí desanimados con ciertas cosas que están pasando en el mundo y que son bastante graves, o con la actitud que ciertos políticos pueden llegar a estar teniendo, que pueden no gustarnos, esta indignación que nos producen las injusticias del mundo, esta desigualdad en la que todos estamos de acuerdo, por más que estemos en desacuerdo con otras cosas, vamos a estar todos en desacuerdo en que existe desigualdad en esta sociedad. Tal vez concentrándonos en eso, en esa indignación que todos sentimos por los mismos problemas, podemos llegar a sacar algo en positivo. Capaz que ahí sí sacamos un poco el peso de la juventud y nos metemos todos adentro del mismo problema, ¿no? Haciendo un análisis de qué nos pasaba a cada uno de nosotros cuando éramos jóvenes, y qué le pasó a las juventudes que nos precedieron. También entre estas distintas juventudes está eso en común. Sí. Claro, creo que de eso se trata más o menos el militar por algo. Es como salir de tu perspectiva, ver lo que vos tenés y ver lo que los otros no tienen, y a partir de eso poder como concientizarte y decir, mira, yo tengo esto y que el otro no lo tiene, ¿qué puedo hacer? Y agruparme con personas que piensan igual que yo y que dicen, mira, yo tengo esto y los otros no los tienen, entonces, ¿qué podemos hacer para que lo tengan y puedan tener las mismas posibilidades que tengo yo? Como por ejemplo ir a un colegio, tener una casa, tener ropa, tener comida, etcétera, y un montón de cosas. Pero yo quería preguntarte, Viviana, hola, buen día. ¿Qué pensás sobre el feminismo y si te atravesó alguna situación por ser mujer, por la condición de ser mujer? Gracias. Mira, en la época en que yo era joven, que también fui más joven que ahora, digamos, para las que militábamos en organizaciones políticas, no existía como una mirada particular el tema del feminismo, de los feminismos. No existía con una mirada particular, porque lo único que existía era el famoso temita de la igualdad, ¿viste? De ser iguales, de tener los mismos derechos. Entonces no había una mirada por detrás de eso. Es después del 76, cuando 77, 78, digamos, para el 80 ya las organizaciones revolucionarias estaban todas desmanteladas, la dictadura había aplastado todo tipo de movimiento, y cada cual estaba más o menos haciendo lo que podía. Estábamos los que participábamos de la Asociación Cooperadora y la Comisión de Padres de la escuela, que fueron todos a la escuela pública. Y ahí empezó a tener como otra perspectiva el feminismo. Me encontré con compañeras que habían estado detenidas, con expresas, y desde ahí empezamos a mirar. Yo soy una militante, como tengo muchos años, ¿viste? Soy una militante de las primeras de los encuentros de mujeres. Tengo la suerte de haber participado desde el primero
casi hasta el último, y ver cómo las cosas han ido cambiando y cómo mi propio pensamiento ha ido cambiando con respecto a esto. Cómo a partir de participar en estos encuentros uno vuelve con miradas diferentes, miradas renovadas, y entienden todas las problemáticas del género, de los géneros, todas las problemáticas de los feminismos, y empieza a participar desde otro lugar en todo. Esta mirada sobre los feminismos naturalmente empieza a atravesar todas las otras acciones. Las mías, segurísimo, y en general las de casi todo el resto. Me parece que, ya te digo, en esa época no había un problema de, che, somos mujeres y ganamos. Había un problema de igualdad. Era necesario tener los mismos derechos. Porque es histórico que la mujer gana un 30% menos que los hombres en los mismos puestos. Pero mirá de lo que te estoy hablando, las mujeres. Hoy nosotros no hablamos de las mujeres. Hablamos de las mujeres, de los colectivos no binarios, el colectivo LGTB, o no. Hace poquito se aprobó la ley de cupo para las compañeras trans. Digo, fíjate qué universo. En esa época, hace 40 y pico de años atrás, eran los derechos de las mujeres. Entonces teníamos que tener el mismo salario, que no teníamos. Igual que ahora, porque esto también quiero decirles, ¿viste? Que no se crean que hoy está todo listo. Igual que ahora había que demostrar 5, 6, 10 veces más que uno sabía lo mismo que otro, un hombre, para poder tener el mismo puesto. Digo, esas cuestiones. Y ahí sí había un ojo. Así había un ojo. ¿Por qué? Porque los grandes teóricos, tanto del marxismo como de otros teóricos que tomaron el marxismo y hicieron de eso una causa nacional, digamos, decían que la liberación no sería posible hasta que no se diera la liberación de la mujer. Entonces, desde ahí se veía el problema. Hoy es muchísimo más amplio. Y yo, por suerte, y digo por suerte, pude avanzar en esos pasos con el resto de los compañeros y orgullosamente decir, 20 y pico de años de encuentro de mujeres, que formamos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que desde ese punto de vista fuimos un escaloncito, donde los más jóvenes se pararon y fueron para arriba, y eso a mí me llena de orgullo, realmente. No sé si te contesté. Sí, perfectamente, gracias. Y se me ocurre que surge otra militancia que no mencionamos hasta ahora, que es la ESI, ¿no? Que la ESI Sí, también es también. una militancia, porque ofrece resistencia, entonces implica una lucha. Absolutamente, absolutamente. En muchísimas escuelas todavía no se aplica. En muchísimas escuelas se esconden. Sobre todo, fíjense ustedes lo que sucede, no acá, acá en el conurbano también sucede mucho, pero digo, en el interior del país, fíjense lo que pasa en Salta, lo que pasa en Santa Fe, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Tucumán. Hablando de feminismos, hablando de la ESI, hablando de la violencia hacia estos colectivos, digo, ¿no? Que están más atrás que nosotros, que no te voy a decir, ¿viste? Estamos ahí arañando un piso, arañando un pisito estamos. Imagínense. ¿Sí? Seguro. La ESI también es una militancia, créanme. Y qué loco que... Uy, perdón. Sí. No sé si... No, dale, hablar que después yo le hago una pregunta. No. Y además qué loco que la ESI también es como un espacio institucionalizado, porque digo, por ahí las militancias
están un poco por fuera de la órbita, tal vez no sé si llamarlo de lo burocrático, formal e institucional, y la ESI increíblemente, bueno, las resistencias, las tensiones, me parece que como todo proceso, ¿no? Anto, perdón, quería hacer una pregunta, dale. Ah, sí, para ella. Te quería preguntar, ¿cómo viviste vos tu juventud en plena dictadura? ¿Cómo te tuviste que adaptar? ¿Cómo tuviste que ir haciendo, no juntándote con tus amigos y cosas así? Mira, cuando vino a ver, en la dictadura de Onganía, que es anterior, que hacia fines de la dictadura de Onganía yo ingresé en la universidad, eh, como era una dictadura muy conservadora y sobre todo muy católica, ¿viste? Era muy eh, católica conservadora, Opus Dei, eso era. Eh, pero cuando yo ingresé a la facultad ya estaba resquebrajada, digamos, entonces pudimos empezar a participar, este, ya se producía el Cordobazo y pudimos participar, y empezamos a tratar de organizar. En el 72, nada, estábamos todos organizados, todo el mundo tenía militancia, pasamos esos 72, 73, 74, 75, cada cual en sus propias organizaciones, con su propia militancia, en la sociedad de fomento, en las casas en las casas del pueblo, digamos, barriales, en la facultad, en los partidos políticos, en las organizaciones revolucionarias, nada, otros en otros colectivos solidarios, tranquilos. La dictadura viene a poner un corte terrible en esto. Yo había vivido esta juventud. Yo cuando viene la dictadura tengo un compañero y tengo 2 hijas ya. Porque eso no era un adolescente. Pero nada se podía hacer. Hubo que meter, los que nos quedamos acá, porque hubo muchos que tuvieron que irse, otros que por las dudas se fueron, y arrastraron a sus hijas de 10, 12, 14, 15, 16 años, ahí se fueron. Entonces, empezaron a desarrollar, digamos, la preadolescencia acá, la adolescencia en otro lugar, con la mochilita del desarraigo, que es otra historia. Nosotros nos quedamos en general debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, tratando de ser muy cautos. Es una época en la que era tanto el terror que uno dejaba de confiar en el vecino, uno muchas veces hasta dejabas de confiar en la familia. No es mi caso particular, yo tuve viejos, mi mamá y mi papá fueron muy solidarios, fueron absolutamente compañeros de nuestros cambios y de nuestros adelantos, pero muchos otros no. Entonces, mm, otra vez adentro de casa, otra vez a no juntarse con otros, otra vez a no contar nada, nada. Es muy difícil para un niño que se tiene que callar la boca y no tiene que contar, que de alguna manera ya estaban, qué sé yo, medio acostumbrados. Para un adolescente, volver a tener otra vez un círculo de amigos y amigas donde nada se puede contar, donde a uno le está pasando algo que es terrible, como por ejemplo que secuestraron a su papá, o que su mamá está presa, o que su tío, o que hubo una redada en el barrio, o que nada, qué sé yo, que hubo que cerrar la sociedad de fomento, que en el club no se puede hacer más reuniones, no hablemos de política partidaria, que solo se puede hablar de la familia
que solo se puede hablar de las películas, que en la televisión, que no es como ahora, que ahora es de todo. Pero si no querés tener televisión, no tengas televisión, tenés una notebook, tenés un celular. En esa época no había todas esas cosas, en esa época había televisión abierta. ¿No es cierto? Entonces, la televisión abierta cambió. No había más programas políticos, los teleteatros, porque había teleteatros, ¿vieron? En esa época. Que hoy son series que duran 55 minutos, que las hay, entonces se veía por episodio. Allá los teleteatros duraban en esa época 1 hora. No había más conflictos en los teleteatros. Había directivas precisas que estaban escritas, que decían, los teleteatros no va a poder hacer hincapié en las diferencias de clase, por ejemplo, porque el teleteatro es la base del conflicto del teleteatro, que es la diferencia de clase, el aprovechamiento de las muchachas, tiene un canon, un melodrama básico, el teleteatro. Bueno, no, diferencias de clase no. Besos, toqueteos, nada de tocar, no. Fue un cambio. En las escuelas se distribuyó un material educativo para detectar elementos subversivos. Acá Marcelo Fonticelli dice, los militares estaban dentro del colegio. Y es cierto, en algunos colegios estaban los militares. En la facultad ni te explico. En la facultad estaban en la puerta. Te pedían la libreta, el carnet universitario, y estaban adentro, infiltrados. Eran fácilmente reconocibles adentro. ¿Qué sé yo? Yo fui a arquitectura, y entonces en arquitectura vos te das cuenta, ¿viste? Cómo llevaban los rollos de plano, cómo se paraban para ver nada, ¿viste? El lenguaje corporal los delataba, porque nosotros éramos una facultad que tuvo muchísima actividad. Pero, fue cambiar todo, fue meterte todo para adentro. Y aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que hicieron todo el secundario, imagínense, del 76 al 86, todo el secundario. Nada, tuvieron que haber caído en una escuela con una dirección muy particular. Porque si no, no se hablaba de nada. Estaban prohibidas las reuniones. Te llamaban a los padres y les decían, fíjese en su hijo. El famoso frase, ¿usted sabe qué está haciendo su hijo ahora? Era una frase que inventaron los milicos. ¿Usted sabe dónde está su hijo ahora? Una frase que inventaron ellos. ¿Viste? Entonces, fue totalmente diferente. Pero yo había pasado ya la adolescencia. Yo ya no tenía la edad que ustedes tienen ahora. Mi hermano menor tenía esa edad. Y para Fernando fue muy difícil. Porque él me tenía a mí, que estaba como en un exilio interno de, fíjate con quién hablas, ten cuidado, y tenía a su cuñado, porque yo con el negro me casé legalmente, aunque no lo hubiera hecho igual, era la pareja o el compañero de su hermana, no lo podía decir, ¿viste? Entonces, para él fue su adolescencia fue un grupo cerrado de 5 amigos, que venían a su casa. Lo que pasa es que yo vivía atrás de la casa de mi mamá en esa época, que venían a casa, que tocaban la guitarra, un grupo. Y después el deporte, porque mi hermano era adolescente y hacía básquet en el Club Lanús, en el tanque, y a él el deporte le generó una actividad que en ese momento todo el mundo calladito la boca, era absolutamente solo deportiva, cosa que no sucede hoy. Estoy hablando de
Entonces, sí, viendo cómo la vivió mi hermano, la adolescencia, fue muy traumático para los adolescentes de esa época. El silencio, la opresión, el miedo que te estaban escuchando, el no hablar en el colectivo, y hacer amigos nuevos. ¿Quiénes? Y en tu casa te decían, digo, por haberlo vivido tan de cerca, ¿no? ¿Quién es? ¿Lo conocemos? Ojo, porque si algo hizo bien la dictadura fue imponer el terror. Si algo hizo bien la dictadura fue ganar la batalla cultural. ¿Viste? Así vivían. No sé si te contesté. Sí, sí, sí. Pero no mal. Es interesante para ver, para nosotros es como que se abre una ventana a una idiosincrasia que parece tan diferente, ¿no? Sí. Y que por ahí uno a veces, uno, a ver, nunca tiene que dejar de ser crítico, pero hay ciertas cuestiones y ciertas conquistas que, nada, que hay que valorarlas siempre. Digo, esto que dice Viviana, digo, uno cuando contrasta ciertas cosas que uno tiene hoy en día, está buenísimo, digo, ponerlas como estandarte y saber que de ahí, bueno, de ahí no se va a negociar eso. Bueno, no sé, yo pienso esto de lo que decía Viviana de las reuniones, digo, de lo colectivo, de sociabilizar, que en este momento tanto nos falta, ¿no? Por la pandemia y la cuarentena, pero bueno, me parece que a todos nos parece como terrible, digo, además eso como tan humano básicamente, ¿no? Además de cómo eso fomenta todo, el diálogo, el debate, la construcción colectiva, y si se cortan esos caminos, bueno, se cortan, bueno, un montón de cosas que seguramente era un proyecto ideológico político, ¿no? Que estaba detrás. No era solo el acto de no reunirse. Y también pone en valor, muchas veces uno se siente coartado en un montón de aspectos, pero en comparación nos damos cuenta que tenemos un montón de libertades que antes por ahí no teníamos. La libertad de expresión dentro del grupo familiar, dentro del grupo de amigos. Yo no imagino un grupo de amigos en el cual alguien tenga que tener cuidado de qué dice por las dudas que vaya a saber qué pasa, ¿no? Entonces esa es una libertad que sería bueno que pongamos en valor, que valoremos y también que la utilicemos como una herramienta más para crecer y para pensar formas de que las cosas vayan siendo cada vez mejor. Para pensar una adultez diferente a las que ya están existiendo, sin la mochila de la cual siempre tratamos de no cargarle sobre los hombros la responsabilidad de salvar el mundo, y también involucrándonos nosotros, ¿no? Y nosotras. Es una forma de no meterles todo el peso, pero está muy bueno como aprendizaje de valoración de las libertades que sí tenemos. Porque a veces como que se manipula mucho, ¿no? La palabra libertad y se habla muy rápidamente, muy livianamente de que se coartan libertades que en realidad no se están coartando, ¿no? Reflexionar en torno al concepto. Perdón, Ro, la verdad que es un evento de los jóvenes, ¿no? Y los diré, nos queremos quedar al margen, pero yo quería realmente destacar que es un verdadero encuentro entre juventudes el que se dio, aunque quizás no están todos, quizás algunos eligieron no estar, porque las escuelas son muy diferentes en su concepción. Tenemos un instituto en Neretxea con una historia detrás, en donde probablemente, perdón Marcelo si hago un burdo ejemplo, hubiese estado los militares en la puerta en este momento, si ocurriera. Por supuesto, carteles con el amor es amor, de colores, hay de todo. Para ver a estos jóvenes que salían libres pensadores, y un Cristo Rey con muchos jóvenes callados, sumisos, con muchas ganas de decir, pero como iban a una escuela de monjas, o como van a una escuela de confesional, con todo más acotado. Y entonces agradecer este espacio de debate en donde nos podemos escuchar, y yo sintiéndome orgullosa de mis estudiantes,
que van creciendo con nosotros, que se van ganando estos lugares, porque si hoy están donde están es porque fueron peleando, fueron generando año a año esta necesidad de, a ver, escúchenos, la ESI es ley, y tiene que estar, y hay que trabajarlo, y bueno, y ahí vamos despacito generando el espacio, siempre luchando, o no luchando, siempre adaptándonos al ideario institucional. Y esto no queremos que nos pase, y ahí vamos. Entonces digo, qué importante este espacio de diálogo, y yo estoy muy feliz de ver a los chicos del NERE, que los conozco en su formación por otra situación, y a los chicos del Cristo Rey, muchos de ellos que la lucharon día a día desde el primer día que pusieron el pie en el colegio secundario, de los que me siento orgullosa y digo, sin pelearnos, sin discutir, sin faltarnos el respeto jamás, digo, si miramos para atrás, ¿cuántas cosas han logrado? Y cierro con esto porque es para... Sí, y yo agrego a lo que vos decís, Mariel, y cuántas pueden lograr, porque todavía queda un poquito de año, les queda año al 2020, y tienen tiempo de sobra para dejar un legado, dejar propuestas, dejar ideas, dejar planes de acción para estudiantes que vayan a venir a tomar la capitanía. Es de ellos. La idea de este encuentro que se cierra hoy con la presencia de Viviana también tiene que ver con la creación de un espacio virtual, pero no virtual en el sentido de las pantallas, sino virtual en el sentido de que puede estar colocado en el lugar que ustedes quieran, ¿sí? Es como si fuese un holograma de ideas y de propuestas y de acción comunitaria, y que cuando digo comunitaria, eso puede implicar tanto relación con la institución, como relación de la institución con el afuera, lo que en el nivel universitario se llama extensión universitaria, que es de qué manera la institución puede hacer un aporte al afuera real, ¿no? Y no en el sentido caritativo que mencionaba Viviana. Entonces, nuestra propuesta como adultos y adultas, que acá involucro a los directivos, es tanto en Cristo Rey como en Necochea, pero sobre todo en Cristo Rey, porque Cristo Rey me parece que tiene como más potencial en el sentido de que todavía hay un centro de estudiantes por armar, existen un montón de cosas que se pueden hacer para enriquecer los proyectos que ya existen, como los bandos, por ejemplo, y pensarlos ajustados, adaptados, desde la perspectiva de ustedes, con toda la enorme carga que tiene la palabra perspectiva, porque desde su perspectiva se puede ver mejor que desde ninguna otra cuáles son sus necesidades, y cuáles son sus visiones del mundo, qué cosas ustedes consideran injustas, y de qué manera pueden intervenir en la realidad. Y me parece que estaría bueno cerrar, ¿no? Ahora, porque así la dejamos descansar un poco a Viviana, que la tenemos ahí hace más de una hora, y obviamente ahora voy a abrir si quiere alguno decir algunas palabras, no hay ningún problema, pero se me ocurre que esta es una buena forma de hacer un puntapié inicial. O sea, esto es un encuentro, vamos a saber después en qué consiste en el futuro esta clase de encuentros, pero que porque sea un punto de partida también para ustedes, desde su perspectiva, y poniendo en absoluto valor lo que dijo Mariel, el respeto con que se produjo esto. Se intercambiaron ideas diferentes, y la semana pasada, cuando tuvimos la participación en el evento que propuso Inspección, recuerdo que uno de los chicos dijo, pero no había nadie que pensara distinto. Sí, hubo gente que pensó distinto, pero fue tan respetuoso el intercambio de ideas y la forma en que se entrecruzaron esos pensamientos opuestos, que no los percibieron como distintos. Yo creo que eso fue lo que más rescato de este encuentro que se produjo, que de alguna manera los jóvenes nos enseñan a los adultos cómo se discute, ¿sí? Le enseñan a la tele cómo se discute desde ya. Yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para encontrar un debate civilizado en televisión, que no estén gritándose o injuriándose, aunque no digan malas palabras, se están injuriando. Ustedes discutieron en un clima de armonía tal que no parecía que estaban discutiendo, y les comento que eso es discutir, esa es la forma de discutir,
porque de esa manera sí realmente van a poder encontrarse en esas cosas que sí están de acuerdo para poder construir a partir de eso. Así que los felicito enormemente y sé que hablo en nombre de todos los adultos que están acá presentes cuando hago esta felicitación. Bueno, dicho esto, ¿alguien quiere agregar algo antes de despedirnos? Vivi, sí. Ya le digo Vivi, mira, yo reconfianzo. Todo el mundo me dice Vivi. Ah, perfecto. Pero a mí me parece que lo más importante que puede tener una institución formal de educación, hablo del Neretxea, hablo del Cristo Rey, hablo de las escuelas públicas secundarias, yo transito las escuelas públicas haciendo charlas, también para los chicos y las chicas de los últimos años, la Escuela 20, la del otro lado de Lanús que está detrás de Campomar, la Escuela 7. Digo, lo más importante, me parece a mí, es que tengamos y tengan ustedes, que son les docentes, para ustedes, que son les estudiantes, que tengan la posibilidad de abrir un cachito la mirada de su propia burbuja. Porque estas situaciones, queridísimos y queridísimas estudiantes, no son generales. Abrir la burbuja, mirar hacia afuera, encontrarse que hay jóvenes que no pudieron hacer ninguna situación virtual de aprendizaje, encontrar que hay jóvenes que abandonan en segundo o tercer año porque no tienen otra posibilidad. Abrir y mirar y salir, que es algo que a mí me parece que es lo más valioso que puede dejar una escuela hoy, tener esa posibilidad, generar en sus estudiantes la necesidad, la iniciativa, las ganas, la curiosidad de abrir, salir, caminar y juntarse con esos otros que no son tan iguales, que viven otras situaciones de desigualdad, que viven otra situación social en sus barrios, en sus comedores comunitarios, con sus papás trabajadores ustedes saben que hay muchos trabajadores formales que igual están por debajo de la línea de pobreza, no necesito explicárselo, sino es así. Hoy, sobre todo después de la pandemia, pero mucho antes de la pandemia, también había trabajadores formales que estaban por debajo de la línea de pobreza. Digo, ser capaces de ver esas cosas, de abrirse esas cosas y de participar. No solo los feminismos, que también son diferentes según las desigualdades. No solo el cuidado del medio ambiente, que tiene que ser para todos, pero que en Lanús, por ejemplo, no tenemos espacios verdes, por decir algo. En Lanús, por ejemplo, hay 12.000 familias que no tienen vivienda, por decir algo. En Lanús tenemos 240 compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos, por tirarles un dato. Digo, en todas estas cuestiones. Y si la escuela y la institución es capaz de generar acá esa ventanita que se abre y mira, ya está. Ya está. No importa si no saben trigonometría, que es importante, quiero decirles a todos, no quiero que los docentes después me digan, pero ¿qué le dije? Que sepan, nada, eso. Si eso está conseguido en los alumnos que están, y las alumnas que están terminando la escuela, ya está. Me parece que docentes, directivos, directivas, y papás y mamás, sobre todo, tienen que sentirse, nada, completos, satisfechos, porque sus jóvenes, que son nuestros jóvenes, porque
Sofía tiene 19 años hoy, hizo toda su escuela en el Berechea, fue capaz de salir al mundo, está en la facultad, digo, ella y su grupo de amigues, digo, orgullosos de que transitan y tienen una mirada comprometida, una mirada solidaria, una mirada de entender las desigualdades, una mirada sin prejuicio, que es algo que está arraigado en nuestra sociedad. Jodido, ¿eh? Jodido no tener prejuicio, Viviana, es difícil, ¿eh? Esa es una burbuja difícil de romper, ¿eh? Absolutamente, pero si las instituciones educativas, ustedes con esto Sin duda, abren esa puerta y generan desde adentro una mirada de inclusión, una mirada de decir, che, tiene 16 años igual que yo. Fíjate, de entender cuál es el contexto social en el que cada uno se desarrolla y empezar a ver de qué manera, desde dónde hay que empezar a trabajar y traer el tema de la igualdad. Me parece que esto es lo mejor que le puede pasar a nuestros y nuestras jóvenes y es lo mejor que le puede pasar a la escuela, que está tan devaluada hoy. ¿Viste? Eso me parece. A mí me encanta, yo me puedo pasar horas hablando con los chicos. Que los chicos hablen, mejor dicho, ¿viste? Que los escuché poquito, ¿eh? Ro, estás muteada. ¿Cómo es posible que siga pasando después de los millones de Zooms que uno está haciendo? Pero bueno. ¿Alguno quiere tomar la palabra de los chicos y decir algo? Sería lindo, no sé. Aunque sea algo cortito y sencillo, tampoco pretendemos un gran monólogo. ¡Crítica! Una crítica también, una idea, una sensación. Una propuesta. No. Una propuesta, una caracterización. Salo. A ver, Salo. Yo creo que estamos callados. Se te cortó. Uy, maldita conexión. Ay, se le cortó a Salo. Se cortó, bueno. Ahí volvió, a ver. Así como la... Salo, ahí volviste, a ver. A ver, ahora. Dale ahí, Salo. No sé si me escuchan. Yo no los Sí, escucho. Ahí te escuchamos. Sí, yo creo que estamos callados porque no hay mucho que decir de todo. Fue muy, la verdad que fue muy enriquecedora y muy, como todas las charlas que tuvimos, ¿cuál es la palabra? Lo que nos hizo sentir bien, a mí en particular, no sé si a los demás les pasó lo mismo, como inspiradora, esa es la palabra, como que me inspiró mucho, tipo, wow, seguir luchando y no tirar la toalla. Tengo 18 años, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que este tipo de charlas te dan más ganas de salir y luchar, o sea, salir metafóricamente, claramente, pero salir y luchar porque... Y pensar. Y también pensar. Estamos rodeados de... A mí me frustra mucho no poder cambiarle la cabeza a la gente, o sea, tienen pensamientos que no están tan buenos, que son discriminadores, y no lo podés cambiar la cabeza, aunque le expliques cosas. Hay personas que sí. El otro día o sea, un tipo dijo algo, yo le contesté en Twitter. Escribí terrible choclo y me entendió y dijo gracias. Ahora me entiendo un poquito más. Yo estaba así, ay, gracias. No escribí terrible choclo para nada. Entonces, yo creo que poco a poco, también con las redes sociales, vamos ayudando, creo yo. No sé. Salo, y qué es lo que decía Ro también, ¿no? Uy, perdón, no, de dar esa disputa a ese lugar también, ¿no? De la empatía, Sí. del consenso, que me parece Claro. que cuando uno canaliza la lucha por ese lado, me parece que es cuando más frutos da. Que a ver, y ya vemos, Salo, a mí me pasa lo mismo, uno se indigna y te da ganas, ¡guau! Pero a veces cuando uno quiere dar la avanzada real, y esto, Salo, lo hemos hablado mucho, hay que ir de ese lado, digo, lograr empatizar. Perdón. Sí. No pasa nada. No, sí, igual, opino igual que Salo y creo que también Mariel
sabe las veces que yo he discutido con ella por un montón de cosas, y también eso que dice ella de cambiarle la cabeza al otro y el pensamiento, que también hay un tema de edades, ¿no? De que hay que entender también, ponerle con mi vieja, yo también discuto un montón y sé que a ella le cuesta un montón, y con mis abuelos ni te cuento, un montón de cosas, o chistes o programas de televisión que ellos miren, yo estoy tipo, ay, por favor, sacame este canal ya, que es del 1800, y cosas así, y creo que es un tema también que va a llevar muchos años, pero que de a poco lo vamos a ir desconstruyendo. Y creo que todos tenemos que desconstruirnos de a poco e ir formando una nueva realidad. Sí, chicos, a esto que están Muy bien, diciendo, Alma. chicas, a esto que están diciendo, fíjense que las discusiones que prosperan, cuando realmente consiguen llamar la empatía del otro, son cuando parten de aquello que tienen en común. Cuando la conversación no empieza por lo que tienen en común, sino que va a lo que tenemos de diferente, ahí el otro le recibe como una agresión. En cambio, si vamos a buscar aquello en lo que sí estamos de acuerdo, capaz después llegamos a lo que no estamos de acuerdo de una forma diferente y se produce alguna epifanía en alguna de las dos partes. Y ojo que una de esas dos partes puede ser la nuestra también. Capaz, conversando con el otro, nos encontramos con que nosotros estábamos equivocados. De estar abierto a eso también. Discusiones sanas. De También a poquito, no todo... estoy de acuerdo con vos, es que va a ser despacio, no es que vamos mañana, tac, no. Tranqui, No, pero bueno. y también no todo es color de rosas, como se dice, ¿no? Creo que hay mucha gente que es muy difícil y que o no sé si va a costar o mucho tiempo o no va a suceder y va a irse a la tumba con ese pensamiento y esa cabeza cerrada, porque hay un montón de gente que es así y hay que pensar también en ellos y hay que decir, mira esto, hay un montón de gente que es muy abierta, pero hay un montón de gente que es muy cerrada y que es muy difícil, y es lo que nos toca a los jóvenes, a les jóvenes, a nosotros, cambiar, y que es muy difícil, es muy difícil. Y Pero concuerdo totalmente. Que Alma, se va a perdón, caer también, y se va a caer. Perdón. Lo que pasa, Alma, que va todo mutando y siempre hay movimiento en lo que es cultural, educativo, que lo que a ustedes les parece poco, para nosotros que somos más veteranos, es muchísimo lo que lo vemos de arriba, o un poco alejados de ustedes. Para ustedes quizás es poco, pero para nosotros muchísimo lo que los diferentes colegios o lo que la juventud, ustedes mismos van cambiando de a poco. Y hay que agarrarse de eso y seguir sumando, y va mutando de a poquito, y siempre seguir cambiando cosas, y siempre hay cosas por las cuales hay que pelear. Y creo que una de las cosas muy buenas que dijiste es alejarse un poquito del estado de confort y ver que si bien las dos instituciones con comunidades educativas diferentes, salir un poco de lo que es el ombligo, de lo que es Cava, lo que está muy de moda últimamente por la pandemia, lo que es provincia de Buenos Aires y capital, AMBA, tal cual. Y mirar un poco también lo que dijo la señora Lozada, el interior, ¿no? O sea, Argentina solamente no es Buenos Aires y capital. Entonces, quizás el problema que tenemos nosotros a nivel comunicativo o a nivel de empatía no es el mismo que tiene el pobre chico que está pegado en la frontera en Jujuy o en el Chaco. Entonces son diferentes las juventudes también ahí. Y ellos tienen que pelear por otras cosas. Y bueno, cuanto más juntos nos pongamos, somos más, es lo que dice la señora Lozada, que bueno, hay que pelear, pero siempre colectivamente. Es la única forma, creo que, de haber justicia, ¿no? Si lo hacemos de manera individual, que es lo que le pasó y sí, si lo hacemos de manera individual, que es lo que le hicieron a ellos en las dictaduras, el egocentrismo, la individualidad, todo eso, no llega a ningún lado, que es lo que buscaban. Nosotros, todo lo contrario, nosotros tenemos que hacerlo de grupos y sumar gente. Es la única manera de hacer cambios, sumando gente. Porque la interseccionalidad de las luchas. Obviamente a la señora... Claro. Obviamente agradecer a la señora Viviana por compartir toda su sabiduría y experiencia. La verdad que no tengo mucha sabiduría, lo que tengo es experiencia, sobre todo. Nosotros en aquella época vimos la perspectiva, la posibilidad de juntarnos, de accionar colectivamente,
de tener esa potencialidad de decir, che, este no va a ser la revolución conmigo, pero me va a ayudar igual, que es lo que yo decía de los distintos colectivos. Y de verdad sentimos en algún momento que estábamos así, mira, así, de hacer la revolución y poder cambiar las cosas. La realidad nos demostró que no era así, ¿viste? Que estábamos todos juntos, que nos organizamos colectivamente, que hicimos todo, pero que no estábamos listos para dar esa enorme pelea. Y a partir de allí aparece la pelea más grande de todas, que es la pelea por lo que tan de moda está, que es la batalla cultural, que perdimos de manera, no voy a decir definitiva, pero que nos dieron una paliza importante en lo que es la batalla cultural. La discriminación, esto que hablaba el director, que es el individualismo, la soledad, el sálvese quien pueda, el tenés problemas, no te conozco, todo eso de tengo 3 pesos más que vos y te voy a mirar por arriba del hombro, todas esas cosas que la dictadura se encargó de machacar a sangre y fuego, son las cosas que hoy están tan de moda, les voy a decir, ¿viste? Porque estas cosas están de moda hoy. Y no es un problema generacional, como bien decía Marcelo Fonticelli, que está allí. No es un problema generacional. Hay muchos jóvenes que piensan así también, ¿eh? Muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que miran lo que en los barrios populares, desde el feminismo nuevo que tenemos ahora en el lenguaje, miran a los fieritas y dicen, salí acá. Digo, no es algo que no sucede hoy. Es lo mismo que cuando alguien dice, no le demos la asignación universal por hijos a estos negros. Lo dice una mamá y lo escucha un hijo. Y eso se hace carne y se hace cultura en el hijo o la hija. Sí. Y lo decimos en democracia. Lo decimos en democracia, lo decimos en democracia. Digo, hoy que están garantizados todos los derechos, hoy que podés salir con un micrófono en la mano a decir que cualquiera es un hijo de su madre, digamos, va. Como nosotras ahora decimos un hijo de yuta, yo prefiero decir que es un hijo de la mierda. Perdónenme el ámbito académico, por suerte yo no soy docente, pero no digo por suerte porque no lo quiera hacer, porque yo fui docente, muchos años fui maestra y profesora. Por no tener la responsabilidad de cuidar el lenguaje. Claro, digo, pero yo hoy, igual lo cuido bastante, te voy a decir, bastante lo cuido. Pero bueno, digo, esas cosas, ¿no? Me parece que estos espacios ayudan y que seamos cuidadosos. Y con todo eso, Salomé dice mala gente, efectivamente mala gente, que hay mucha, te voy a contar. Pero como yo siempre digo, los buenos somos más, pero tenemos poca prensa. Así que basados en esa premisa y basadas en esa premisa, les digo, avancemos. Los que ya estamos acá sentados en casa porque la pandemia no nos deja salir, porque dicen que los nietos, los hijos te miran y te dicen, vos te tenés que quedar en casa, bebé. Digo, estamos atrás para cuidarles la espalda. Esto quiero que sepan, las jóvenes y los jóvenes. Siempre vamos a estar ahí para cuidar vuestras espaldas. Aunque no estemos adelante, hoy. Ya después, cuando venga la vacuna, vamos todos juntos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Te hago una pregunta, pero es una cuestión personal y una pregunta democrática. Ajá. ¿No crees que la clase política nuestra, de la cual formamos parte, obviamente, estamos con una deuda muy grande o con un punto muy grande en el haber en cuanto a presupuesto de educación, gente que gana más el cerebro? O sea, ¿no tendrías que hacer una mea culpa a la política argentina? Que después del 82 hasta ahora vemos reflejado que el presupuesto de educación es cada vez menos y ayuda a que todo sea más chato, como decís vos. Mira, yo creo que
en realidad separar lo que es el proyecto o la política educacional de lo que es el proyecto, la política del país o del país que queremos, va todo junto. Y me parece que más allá de los gobiernos están los poderes de verdad, los que de verdad manejan la torta, y hasta dónde a ellos les importa todo eso, ¿viste? Entonces hay gobiernos que están más cerca de los intereses de estas mayorías populares, que somos nosotros somos las mayorías populares, y hay gobiernos que no están tan cerca de las mayorías populares y están más cerca de otros intereses. Digo, sin entrar en ningún debate político, lo digo como marco general. Y esa situación, esos poderosos de verdad, esos, como yo digo en otras escuelas donde damos charlas, qué sé yo, los que de verdad manejan los mangos, los que de verdad manejan las riquezas, los intereses, dónde tiene que estar puesto, debajo de debajo de aquel, cómo tenés que votar en la ONU, en Ginebra, qué cosas tenés que producir, digo. Es muy interesante empezar a ver esas cosas. Y ahí vamos a ver el germen de cuánto hay para política educacional. ¿Cuánto hay para investigación? ¿Cuánto hay para armamento? ¿Cuánto hay para desarrollo social? Ahí vamos a empezar a descular algunas otras cosas. Comparto con vos que no tiene el rango que debería tener, a pesar de que se han hecho muchas cosas desde antaño hasta ahora en política educativa, que me parece que se han avanzado en algunos objetivos o en contenidos. Yo creo que falta mucho para actualizar la currícula general. Uno hablando fuera del partidismo, o sea, como política de Estado, dice, ¿no? Claro, tantos años, o sea. Con gobierno educativo. ¿Qué pasa con eso? En el 88 se discutía el gobierno de la educación y se discutía el cogobierno en las escuelas. Hicieron así, lo tiraron a la basura y buenas noches, Bariloche. 88 te estoy hablando, ¿eh? Digo, hace 32 años atrás. Entonces, me parece que sí, la política educacional ha avanzado, ha crecido, se han dado situaciones, está la ESI, está la necesidad de estudiar las épocas más negras de nuestra historia, está la revisión de la campaña del desierto, están, digamos, los distintos genocidios. Digo, se ha avanzado mucho, pero me parece que eso tiene que tener un correlato en otras cuestiones, en estructura educativa, en gobierno de la educación, en objetivos generales y fundamentalmente en mangos, ¿viste? Si al docente no se le paga como corresponde, perdón, esto es un bocadillo, yo no soy docente, pero si no se le paga lo que le corresponde, para que el docente no tenga que estar más de 8 horas laburando, que no pueda perfeccionarse, que no pueda aprender todas las técnicas estas que ustedes tienen acá, que pueden hacer este multimedia de que pongo una cosita acá, linkeo acá y me aparece otro acá, digo, todas esas cuestiones. Si el docente no está preparado para eso, porque no tuvo tiempo, porque cuando terminó de hacer las cosas que tiene que hacer de todos los días en la escuela, no quiere saber nada más de eso. No estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de situaciones normales. Si no hay presupuesto para eso, para la formación de los docentes, entonces, le falta mucho, pero le falta mucho porque, bueno, hay otros intereses. Entonces, así. Sí, la complejidad, el tema es súper más complejo que pensar, que por ahí es lo que a uno primero le sale, en pensar en banderas políticas o en partidos políticos. Tal vez lo interesante sería hacer historia, porque la propuesta de la pregunta de José, de Pepe, digo José porque estoy leyendo el nombre, de Pepe es, su pregunta pensaba desde el regreso de la democracia hasta ahora, ¿no? Si no recuerdo mal, y tal vez una generalización tan amplia pecaría de inexacta.
pero cuando uno piensa en términos partidos políticos también peca de inexacto. Yo creo que lo interesante sería pensar medida por medida y pensar en los actores sociales que están involucrados en cada una de las medidas. Es un trabajo tan complejo como hacer historia, señor Fonticelli. Es muy complejo. Me parece que lo mejor que podríamos hacer, ya que estamos hablando de pensar y de enriquecernos, es tener muchísimo cuidado de analizar problema por problema, teniendo en cuenta todos los actores sociales, teniendo en cuenta todos los intereses que por ahí en cada una de las medidas tomadas, que son un montón desde el regreso de la democracia, cada uno de los actores sociales, qué intereses guardan y qué relación hay entre esa medida tomada y los intereses que guarda cada actor social, y me parece que ya todos ustedes están en condiciones de poder hacer esos análisis. Lo que pasa es que es un trabajo arduo y largo, pero que nos va a ejercitar. Empiecen por donde decidan empezar, para que cada vez que suceda algo nuevo, estemos listos para analizarlo bien. Y cada vez que surjan partidos nuevos, porque en este país, que calculo que sucederá también en otros, no conozco, pasa que hay los personajes que se van pasando de partido en partido, entonces se complejiza todo mucho. Hay que estar atentos a saber analizar eso O también. gente que denunció en su momento cuestiones que por ahí estamos viendo hoy, digo, por fuera de lo partidario, pero no sé, yo recuerdo por ahí que la Carpa Blanca de los 90 denunció un montón de cosas de atentado al sistema educativo, digo, más allá del menemismo, pero digo, lo denunció y digo, por ahí hoy son cosas que estamos viendo, esto que dice Viviana, que digo, los docentes en ese momento se organizaron para denunciar todo eso que venía pasando y que se estaba proyectando hacia futuro, y que por ahí son cosas que uno le puede achacar al sistema educativo de hoy en día, ¿no? Cosas que, digo, los tipos lo estaban viendo ya. Si, che, si avanzamos en este sentido, y lo que va a empezar a pasar va a ser esto, ¿no? Digo, Y que involucrarse también implica historizar todos los logros, las medidas, los avances, los retrocesos, en qué consiste todo, que a veces uno habla rápidamente por encima del problema sin conocer la profundidad de todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos sacar en rico de esta pregunta de Pepe es eso, que es una gran responsabilidad abrir los ojos y analizar profundamente cada problema, porque es la única manera de contrarrestar la banalización de la discusión, que es cuando uno habla desde el sentido común y dejándose llevar por ideas que tal vez ni siquiera hicimos el análisis de saber de dónde vienen. ¿De dónde aprendí esto que estoy diciendo? ¿Cómo me lo enteré? ¿Verifiqué la fuente? Que es un trabajo que los docentes vamos haciendo desde que los tenemos chiquititos hasta que los dejamos, como ahora que estamos a punto de hacer, volar, y bueno, ojalá que haya sido suficiente el trabajo de construir el pensamiento crítico, que es eso, ¿no? Poder tener la propia idea, pero la responsabilidad de que esta idea mía, que yo estoy construyendo como análisis del problema, esté sustentada en datos y en análisis profundos. Igual tener tanta conciencia social, no me malinterpreten, ¿eh? Yo soy una persona que ama todo esto. O sea, a mí me encanta la política, a mí me encanta todo esto. Pero lo malo es que no podés disfrutar nada. O sea, no se puede disfrutar nada. Sí, es un problema, ¿no? No. Salomé, si vos disfrutás pelear, ¿a vos te gusta salir a sí, lo amo, pero Salo, a veces suspendemos la mente y todo esto lo dejamos a un lado y nos ponemos una serie de Netflix y se puede. Creo que eso viene con la madurez, porque yo, o sea, estuve en Salta y mi mamá decía, mirá qué linda la cosa esa, que hay gente cristiana, ¿cómo se llama? La iglesia. La catedral. Eso, qué linda la catedral. Yo veía los grafitis de anarquistas. O sea, claro. Claro, pero es generacional. La catedral, ¿no? Y uno dice, el oro que hay allí, y bueno, sí, es verdad. Yo voy a detenerme un cachito en función de una gran discusión que se generó aquí en mi casa, que tengo adolescentes y ya hijos grandes. Por allí, pensar en que necesitamos políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Que como Estado tengamos políticas que son irrenunciables, que venga quien venga, las tenga que respetar, y eso como pueblo hacerlo valorar, que me parece que es lo que nos falta. Cada vez que viene alguien nuevo, trastoca todo, y va para el lado que va. Entonces, digo, ¿se podrá hacer por ahí? Cuando yo lo pregunté, uno de mis hijos alegó que en tal país y en tal otro existe eso y que se respeta a rajatabla. Son políticas de Estado
que van más allá de la ideología política de turno. Yo hablo de oído, quizás Igual, Marcelo en otro momento me puede... Lo que pasa es que abrir más. muchas veces esas políticas de Estado son derechos conquistados, Bueno, que se han convertido igual, en inmodificables. y ahí Pensaba en- quizás esto que han conquistado mis pequeños, digo mis pequeños de Cristo Rey, ¿no? De tanta exigencia, de que esto, de que el otro, lo han conquistado, han logrado que llegara el momento en que su directora estuviera acorde para esto, ya lo conquistaron y ya está. Y si la directora de turno no está más y viene otro, que también lo siga respetando, que eso es lo más difícil como sociedad que tenemos, ¿no? Que María, cambie. igual Es esto cierto, está pasando. lo que dice la señora directora es cierto, y lo que decía José Luis Rosano también es cierto, de que se necesitan políticas de Estado. Yo quiero recordarles que el tema de los derechos humanos en algún momento fue política de Estado, y que sin embargo se desfinanciaron los juicios, se desfinanciaron se cerraron programas de memoria, de verdad y de justicia que ayudaban a los juicios, y de todas maneras era una política de Estado, ¿viste? Y hubo quien dijo que terminemos con el curro de los derechos humanos, y lo que, salvo situaciones muy explosivas, como fue el tema de el dejar en libertad a genocidas confesos, en cárcel con condena firme, con el temita del 2 por 1, de que cada año que estás preso vale por 2, para que se entienda claramente, salvo situaciones tan extremas en las que la sociedad salió a la calle en todas las plazas del país diciendo no quiero cruzarme con esta gente de mierda en mi calle, salvo esa situación, todo lo demás pasó. Entonces, es cierto que hay políticas de Estado y que las políticas de Estado deben cumplirse. También hay que tener una sociedad atenta, movilizada como para defender esas políticas de Estado. Exacto. Ese es el temita con las políticas de Estado. Digo, porque la educación con los principios básicos es un derecho humano, ni siquiera, mira lo que te digo, y es política de Estado desde que la Argentina resolvió adherir a todos los convenios internacionales de derechos humanos. La violencia contra toda forma, mejor dicho, la ley contra toda forma de violencia hacia la mujer es constitucional. Nosotros tenemos acá la violencia integral contra las mujeres, tenemos la ley. Sin embargo, tenemos, ¿cuántas muertas tenemos? ¿Cuántos transexuales muertos tenemos? Es política de Estado. Y sin embargo, acá estamos. Entonces digo, no solo hace falta una política de Estado, hace falta tener una sociedad que garantice que esa política de Estado vaya para adelante y que nadie la pisotee. Y me parece que desde ese punto de vista es importantísimo lo que decía Rocío, que es una mirada crítica, un estar atento, ¿viste? Un estar atento, los chicos que van a bailar decir, mirá lo que pasó en Gesell. Digo, estoy hablando de cosas que todo el mundo conoce. Mirá lo que pasó en Gesell. Por la cara no lo vamos a dejar entrar. Y fue tan salvaje que lo mataron. Digo, un acto de discriminación que se transformó en un crimen horroroso. Un crimen de No odio. pasó hace 40 años atrás, ¿eh? Sin embargo, nosotros estamos libres de toda discriminación, así lo dije. Dentro de los estados, nuestro país está libre de todo tipo de discriminación, una mentira absoluta. Y esto es algo que los chicos ven. ¿En cuántos boliches dejan entrar a todo el mundo? Por favor. Entonces digo, son políticas de Estado, sí. Además hay que tener una sociedad que esté decidida a sostener esas políticas de Estado. Que nadie las deje de lado, que nadie las pisotee. Decir, che, esto es política de Estado, ¿viste? A mí no me interesa si no fue con tu gobierno y fue con el otro. Esto es política de Estado. Eso se trata. Igual, Hay que tener siempre, Sí, Salo. perdón, siempre, ¿no? Pero actualmente lo veo más porque tengo conciencia, antes no tenía.
hay como mucho, no bipartidismo, sino como dos ideologías totalmente distintas que tienen intereses antagónicos. Entonces, que están luchando por tener el poder, que son totalmente distintas y que es muy difícil llegar a un consenso con estas dos totalmente distintas. Y no solamente la política cuando nos referimos a los políticos está dividido, sino la política cuando nos referimos al pueblo está dividida. Y es una división tan grande, es una división a veces basada en la ignorancia, a veces basada en la no ignorancia, que creo que es muy difícil, y no solamente acá en Argentina, en todos lados. O sea, el auge, cuando empezamos poco a poco con los derechos, o sea, poco a poco, no podrían apurarse un poco, los derechos humanos y todo eso, viene la ultraderecha que viene arrasando en el... la mayoría, bueno, sí, que viene arrasando en Europa, la ultraderecha en Polonia. O sea, con la Unión Europea, que es todo así, gay friendly, sí, Polonia, o sea, prácticamente es legal matar homosexuales porque te caen mal. Y entonces es como muy complicado en cierto punto llegar al consenso. Porque ni siquiera te digo, tipo, ni siquiera consenso, tipo, a estar tranqui todos juntos en una sola patria. Bueno, pero si bien acá no es legal matar homosexuales porque te caen mal, existen los crímenes de odio, ¿no? Sí. Y sin embargo, uno siente que está un poco más adelante que en Polonia, ¿no? Como sociedad, porque por lo menos socialmente lo sancionamos más. Entonces, eso a mí me da esperanzas, no sé. Tal vez en Polonia también algún día pase. Igual, habría que ver. Viviana. Igual, como decía Viviana, ¿cuántas mujeres trans han sido? Sí, todavía falta. Por eso estamos acá. Sí. Mira, yo digo solamente una cosa más para que los jóvenes lo tengan presente. Y aprovecho para invitarte a que sean tus palabras de cierre también, si te parece. Sí, claro, cómo no. Dale. Porque hay chicos que se fueron a otra clase, porque empezó otra clase en uno de los cursos. Claro. Y yo no se los está empezando a complicar. Digo, estas cuestiones que digo que se necesita una sociedad que esté atenta, que todas estas cosas no pasen. Ustedes saben, porque salió en todos los diarios, que hay una niña de 12 años que obligaron a ser madre. En un lugar donde claramente no aplicaron la ESI. En un lugar donde claramente no aplicaron los protocolos que existen, que son legales, para que esa niña siguiera siendo niña. Y estas cosas, hablando de feminismo, nos tienen que atravesar. Y nos tienen que llenar de indignación. Y nos tienen que movilizar para que esto no suceda. Son niñas, no madres. Independientemente de la posición que cada uno tenga con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Independientemente de eso. Una niña de 12 años claramente ha tenido alguna situación muy particular como para quedar embarazada a los 11 años. Entonces digo, ser atento a estas cosas. Esto digo para terminar, estemos atentos, diría Sofía, estemos atentos. Les jóvenes, todos ellos, todos ustedes, como digo yo, nosotros estamos con ustedes, hoy atrás, pero siempre avanzando. Y seguramente ustedes van a hacer avanzar a sus papás, a sus abuelos, y así se va a ir generando un nuevo pensamiento, una nueva situación, y es posible que esto, yo tengo mucha esperanza, soy naturalmente esperanzadora, soy naturalmente optimista, más allá de las dificultades que uno encuentra en el camino, poder avanzar y sobre todo poder crecer. ¿Viste? Y nosotros, les viejes,
somos un ejemplo de eso, de que se puede avanzar y se puede crecer y se puede aprender todos los días una cosa nueva. Imagínense ustedes, si nosotros aprendimos, mirá que yo hablo con él, un lenguaje inclusivo que para mí también me costó, no quiero explicarlo, pero tengo quien me enseñe, y me parece que está bien, más allá de lo que me digan los profesores de lengua, digo, porque el lenguaje, ustedes vieron, se va modificando. Entonces, esto digo, oídos atentos, pensamiento abierto, avancen. Yo soy de las que dicen, vamos, vamos, que los siga movilizando, que le siga poniendo la piel de gallina una injusticia, donde sea que esté, en Polonia, en Palestina, en Bolivia, en Tucumán, en Jujuy, acá, En la luz, claro. en el fondo de Monte Chingolo. Claro. Acá, en el fondo de Monte Chingolo. Que los siga movilizando una injusticia, que sean capaces de ver con ojos críticos y mirada de querer cambiarlo todas esas injusticias. Y así crecerán y nosotros creceremos con ustedes, porque esa también forma parte de esto. Yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado. Nosotros también, imagínate. Digo, decíamos, ahora que nos cierre con un consejo, digo, nos diste tantos consejos, no sabíamos la verdad que nos allanaste parte del camino. Fonti. Gracias. Hola, ¿cómo te va? Primero, nada, no sé si se me escucha bien. Generalmente yo tengo problemas de conectividad. Escucharte puede, en muchos casos, retrotraerme a una situación hasta personal. Claro. ¿No? Yo era chico durante la dictadura. Me acuerdo que después me di cuenta, había un montón de gente que uno le decía tío, tía, primo, y no eran parientes. Eso por un lado, ese recuerdo. El recuerdo de lo que era ser joven durante la dictadura. Yo ahí lo puse con un color. Yo siento que la dictadura es algo gris. Gris, no tiene un color vivo, definido. Y después todo lo que se habló después es como para hacer de cada uno de los temas un encuentro. De cada uno de los temas un encuentro. Como historiador, tenemos el problema del uso excesivo de la palabra. Y hay una generación que necesita, dame algo concreto, rápido, cortito, 240 caracteres, no más. Los jóvenes que quedan acá, obviamente no. Les gusta escuchar. Esto que decía Salo, estamos en silencio porque estamos escuchando, estamos aprendiendo. Y después una única reflexión. Que alguien habló de burbujas, ¿no? Y hay decenas de miles de burbujas que en sí mismas son todas muy nobles y son muy necesarias al momento de visibilizar algo. Hola, soy de una burbuja trans, soy esto, existo, llámame como lo que soy, y hoy puedo sentirme una mujer y mañana me puedo sentir un hombre y adaptate, porque a ver, no soy una persona mala, pero mi temor es que esas burbujas no se articulen en algún momento histórico en una mega burbuja, donde no se pierda la identidad de las burbujitas, pero sí que haya un proyecto colectivo. Porque si no hay proyectos colectivos, las micro burbujas aparecerán, desaparecerán, se crearán nuevas, pero la desigualdad va a seguir estando. Solamente eso quería decir desde lo que uno piensa, opina
y teniendo en cuenta que cada una de las cosas que ustedes hablaron son como para hablar 10 Zoom más. Y yo insisto, no me acostumbro al Zoom porque ahora estoy hablando, no sé si se me escucha, si está entrecortado. La gestualidad es fundamental. El transmitir. Y eso para un docente es único. El aula, el transmitir, el moverse, el tono de voz, el subir, el bajar, el que te vean por momentos con dudas, en que te vean por momentos mordiéndote los labios porque, dale, sos sensible y se te quiere piantar un lagrimón y te enseñaron que no podés hacerlo dentro de un curso. Y el ida y vuelta con los chicos, que para mí es fundamental. Una compañera de tu nieta, yo siempre digo, Milena Palma, me dio una clase de feminismo brutal en 3 segundos. Yo fui al curso y dije, vamos, 5 muchachos, hay que correr sillas, mesa. Se paró Milena con su 1,50 m, si es que tiene, y me dijo, ay Fonti, desconstruiste un toque, ¿eh? Nosotros también podemos mover mesas. Chao. Ya está. Uno piensa que hay cosas que no te atraviesan y sí te atraviesan. Pero no es generacional, ¿eh? Es ideológico. Conozco muchos jóvenes que piensan como viejos, en teoría, y muchos viejos que piensan como jóvenes, porque es una actitud frente a la vida, y es una cuestión de empatía. Boomers. ¿Qué es un boomer? Hola, ¿qué tal? Hola. Es de internet, es un meme de internet, pero más o menos refiere a esa mentalidad. O sea, es como boomer es un estado de vida, no es una generación, llega a un punto. Ah, perfecto. Llega. Bueno, No ¿qué estoy les así parece si nos retiramos, como hicimos con Tati, agradeciendo? ¿Sí? Vale. Le decimos gracias a Viviana a medida que nos vamos retirando del Zoom. Gracias, Viviana. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Fue muy, muy enriquecedor Excelente, este intercambio. excelente. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Mirá cómo maneja la herramienta Viviana y nos regala un corazoncito. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias. Gracias, Viviana. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Fonti, que se fue igual. Pero Sí, siempre... sí. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.